continuar con esta mesa de diálogo y si bien el tema político fue al inicio, esto no deja también de ser un tema político, pero tiene que ver con aprovechar el escándalo, y si no decir el escándalo, el show mediático de la recaptura del Chapo Guzmán. Y eso nos plantea, ya todos los medios en el mundo nos han dicho que hay ahí una estructura internacional, que hay unas influencias especiales, y entonces claro, uno dice hasta dónde llegarán esos tentáculos también a nuestro país, cómo se estructuran, y como ustedes son gente que estudia permanentemente eso, en el caso del doctor Pazmiño tiene además una responsabilidad pública sobre este y muchos de los temas que pasan desde la Defensoría. ¿Cómo enfrentar, cómo se encuentra el país frente a temas que se descubren, ¿no? Como una especie de transnacional que dice el Chapo, sí, ya estoy nuevamente preso, pero la droga va a seguir fluyendo. Y usted decía hace un tiempo, doctor Pazmiño, en estos micrófonos, que aumentar las penas, llenar las cárceles no era lo... Pero entonces generemos una alternativa a eso. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos quienes compartimos esta mesa. Miren que la recaptura del Chapo Guzmán nos ha puesto a debatir nuevamente este tema que nunca pasará de moda, el tema de las drogas en el Ecuador y en el mundo. Las declaraciones que vemos del Chapo Guzmán en aquellos videos que han pasado los medios de comunicación nos obligan a repensar el tema de drogas, porque el mismo Chapo nos está poniendo a definir nuevas estrategias. Porque una pregunta que le hace sin pena al Chapo, él responde de que el tema de las drogas nunca se acabará, que en el tema de las drogas no están una ni dos personas, sino mucha gente. Eso es lógico entenderlo para establecer políticas nuevas, estrategias nuevas de lucha contra las drogas. El Chapo lo que nos está diciendo es algo que siempre hemos reiterado, que los que han investigado, como el arquitecto Carrión aquí en el Ecuador, con mucha dedicación, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de las drogas, el tema de los derechos ciudadanos, el tema de los derechos humanos. Ya se ha dicho innumerables veces de que esta política de guerra contra las drogas ha fracasado, que no es la alternativa en la que se debe insistir. Por lo tanto, lo que debemos repensar y ponernos a discutir es cuál es la nueva alternativa que debemos implementar en América Latina, en el mundo y en Ecuador específicamente, para acabar con este flagelo. Yo en esto quiero decir algo porque los medios de comunicación los últimos días, a pretexto del brazalete electrónico, me siguen tratando de identificar, no sé si de buena o de mala fe, como que soy el defensor de los microtraficantes, el defensor de los... No, lo que yo... Le quieren poner un brazalete. Sí, lo que yo he manifestado es que debemos luchar adecuadamente contra el narcotráfico. Todos debemos aunar esfuerzos para luchar contra este flagelo. Ahora, la verdad es que, doctor, sí genera en un sector de la población una cierta inquietud cuando uno escucha a la autoridad decir, bueno, no es cuestión de perseguirles, no es cuestión de meterlos a la cárcel, pero ¿será que hay que ensayar entonces una respuesta mucho más efectiva? Eso es la alternativa. ¿Qué respuestas efectivas debemos emprender para acabar con este flagelo? La guerra contra las drogas ha fracasado. ¿Cuál es el fracaso? Es evidente. Cada vez más gente en la cárcel, cada vez políticas mucho más represivas, la droga sigue circulando sin control, sin límites, cada vez niños y familias más destruidas, cada vez droga con mayor pureza, cada vez droga más barata, cada vez mercados más ilícitos, etcétera. Por lo tanto, eso es lo que debemos combatir. Y aquí debemos partir de una cosa muy certera, que ya las investigaciones y análisis técnicas científicas lo han dicho. Es el prohibicionismo el que produce el narcotráfico, y es la represión la que lo fortalece. Eso se lo ha dicho en todos lados. Por lo tanto, con esta premisa, es necesario establecer nuevos mecanismos de lucha contra la droga. Ahora veo que se ha declarado el año 2016 como el año de la lucha contra el microtráfico. Esta es una propuesta, una política que nos están
llevando a debatir quienes tienen la obligación de hacer. ¿Es correcto esto? ¿No es correcto esto? Eso es lo que debemos debatir. Ya. Al saludar al arquitecto Fernando Carrión, yo le diría, bueno, o sea, lo prohibido es una especie de reto para irlo a buscar, ¿no? Parecería que entonces la solución es no prohibir, pero tienen otras, hay una infraestructura total, arquitecto, y el Chapo nos pone a discutir eso. Él dice, vean, sí, yo soy el mayor comercializador de la droga, ¿no? Y nos habla de un mundo en el que esta transnacional, que él parece ha sido el gerente general y propietario, tiene contactos y contamina a casi toda la estructura social. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y estar con dos expertos también en la materia. A ver, en primer lugar, yo creo que estas declaraciones que ha hecho el Chapo Guzmán se conocían desde hace mucho tiempo. No es una cosa nueva, no es una revelación. Sí lo es en la medida que él lo dice, pero las estructuras de los carteles, de las mafias, el nombre que sea que se utiliza en distintos lugares del mundo, son hoy día redes globales del crimen. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una estructura que está operando en el mundo entero. Por ejemplo, una de las noticias que ya se conocía también, que es muy interesante, es cómo el cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán a la cabeza, mantenía relaciones con Andrangheta, Italia, y que esa era la puerta de ingreso para Europa de la cocaína principalmente. De eso hay muchos estudios ya este rato que nos muestran justamente que las tres mafias más grandes de Italia, el caso de la Andrangheta, la Cosa Nostra y la siciliana, se despega la Cosa Nostra justamente cuando empieza a tener contactos con Sudamérica, básicamente con Pablo Escobar y después con Chapo Guzmán, porque consolida el poder, exactamente, y consolida una red global del crimen. Esa definición de crimen organizado, crimen internacional, me parece que ya no tiene ningún sentido a estas alturas, porque esta red global del crimen se articula bajo un sistema que, por lo menos yo lo he definido como franquicia y terciarización en los lugares de la periferia. Antiguamente, el caso del cartel de Medellín tenía el control total del proceso, desde la producción, la circulación y el microtráfico, principalmente en los Estados Unidos. Entonces, eso ya no existe, porque hoy día se pluralizó el consumo, porque hoy día aparecieron otros carteles como estos que estamos hablando, el cartel de Sinaloa. Se diversificó entonces la oferta. Tenemos actores en Rusia, en China, en España, en Italia, etcétera, que hacen que esto sea totalmente distinto a lo que teníamos antes. Ahora, de la escapatoria del Chapo, a mí ya me aburrió un poco hacer el seguimiento de eso. Quizás ahí quedan dos cosas. Una es esta cosa de la espectacularidad por la entrada de Hollywood, que más bien le está llamando la atención a los Estados Unidos más que a la gente que está metida en el tema. Porque, ¿qué es lo que ocurre en el caso de México? La escapatoria, más bien dicho, sí, la escapatoria del Chapo de la cárcel esta de máxima seguridad, sí fue muy interesante, incluso para hacer análisis por el peso político que tiene, más que por la corrupción, por el peso político que tiene el Chapo Guzmán en México. Y esa escapatoria yo sí creo que dio luces bastante significativas. Entonces, de ese error, de esos problemas que mostró el Estado mexicano en general, hoy día se está tratando de hacer un triunfo con la captura. Y ahí aparece de manera simultánea reflotar su popularidad, ¿no? Convertir un error en una victoria. Es lo que está pasando. Simultáneamente a esta escapatoria se producía también otra escapatoria en la Argentina, que me parece que esa, por ejemplo, es mucho más interesante en términos del análisis. Exactamente. ¿Por qué? Porque la Nata le hace una entrevista a uno de estos narcotraficantes a una semana de las elecciones. Y este narcotraficante le involucra a Aníbal Fernández, que era el secretario de Cristina Fernández y candidato a gobernador, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y pierde. Y entonces, todo eso sí está rodeado, porque da la impresión, por lo menos por lo que ha dicho el propio presidente Macri, que la policía está muy infiltrada.
Y entonces nuevamente se reproduce el hecho de que no es un tema de corrupción, sino es un tema político. La escapatoria del Chapo fue política, no de corrupción. Y en este caso da la impresión que es exactamente... Pero también de corrupción. Porque es que, para que pueda funcionar esta parte de la conclusión política, están infiltrados y han corrompido. Pero están infiltrados y asumen un poder político muy grande. Hoy día el gran problema que nosotros tenemos en América Latina, yo diría, y probablemente en otros continentes, es que estos grupos ya no se representan por terceros, sino que se representan directamente. Por ejemplo, el caso de Iguala en México. El alcalde de Iguala era militante del PRD, era un partido de izquierda, que la izquierda ha buscado, o uno de los planteamientos centrales es la anticorrupción, esta cuestión del narcotráfico, etc. Pero un alcalde del PRD sometido a presión. Su esposa era la que tenía contactos con Colombia. El gobernador del estado de Guerrero era del PRD. También. Y el alcalde de Iguala, lo interesante es que está este rato preso en el mismo recinto carcelario que está preso el Chapo Guzmán. Entonces ahí es cuando uno ve que esto no es un tema estrictamente de corrupción. Hoy día se vota por estas personas. En Colombia, en las últimas elecciones, para que ustedes vean, entre el 16 y 17% de los alcaldes provienen de estos sectores. En Colombia son 1.100 municipios. Si esto es así, por lo menos son unos 120, 130 municipios. Están bajo el... cooptados, podría decir eso. Sí, exactamente. Yo quisiera que, para continuar el análisis, de pedirle al doctor Ramiro García, a quien le damos la bienvenida, esto dice Julio Montoya, un nuevo asambleísta venezolano de la Unidad Democrática, ¿no? Esto fue lo que dijo. Yo quiero decir que quien ataca a las Fuerzas Armadas es aquellos que permiten que se señalen generales como miembros del cartel de los soles y no los investiguen. Yo creo que es más dañino para las Fuerzas Armadas el silencio cómplice que se señalan generales como miembros del cartel de los soles y ustedes se quedan callados ni permiten que los investiguen. Eso no es solidaridad con las Fuerzas Armadas. También es lesivo a aquellos que dicen que nosotros amparamos el narcotráfico, pero resulta que detienen a unos jóvenes en Haití con pasaportes diplomáticos y años que no saben nada. Resulta que unos narcotraficantes abren cuenta en el Banco de Andorra y tenían pasaportes diplomáticos. ¿De qué estamos hablando? Exa FM. Doctor García, bueno, este es un discurso político y un poco como que empata lo que decía Fernando, y claro, podríamos terminar lo que dice el doctor Pazmiño, ¿no? Aquí hay una estructura jurídica, sí, pero que parece como que tenemos que irla reinventando permanentemente para enfrentar de otra manera. Si el tema es político, las decisiones también han de ser políticas. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Hace un momento, cuando entrevistaba a usted al doctor Tenorio, decía algo que era muy interesante. Dijo, este tema ingresó a la academia de forma poco académica. Sí. Y es verdad. Yo creo que ya es hora de sacar un poco a los políticos y analizarlo desde otro tipo de aristas, porque la solución política se ha enfocado fundamentalmente en la represión, el control, la persecución, la guerra, el narcotráfico. Y eso, a lo largo de los 80s y 90s, lo que ha generado y generó es un baño de sangre en un montón de países, entre ellos Colombia y últimamente en México. Entonces, esos niveles demenciales de violencia, ¿hacia dónde nos están llevando? Y tiene sentido seguir replicando las mismas recetas que ya hemos visto que no generan ningún resultado positivo. Porque si nos vamos a los resultados, vamos a ver que las mafias ni han perdido poder, ni el negocio ha disminuido, todo lo contrario, la impregnación de estas mafias en los entes estatales es cada vez mayor. Entonces, bueno, evidentemente no estamos consiguiendo ninguno de los objetivos que queremos a través de esta política represiva. Así que ya es hora de reubicar un poco la política. Yo creo que a esto habría que analizarle desde varias aristas. Primero, sí, por supuesto, como un tema de salud pública, que es lo que más nos preocupa. Todos queremos a las drogas fuera de nuestras escuelas, de nuestras universidades, de nuestras familias. Eso, sin lugar a dudas. La pregunta es cómo lo logramos. Evidentemente no metiéndole preso al tipo que está en la esquina vendiendo 5 gramos.
porque a los 5 minutos vamos a tener una pelea entre 3 por ese puesto, y 10 minutos después, uno, el que ganó, en el mismo lugar, vendiendo los mismos 5 gramos. Por eso hay gramos. teorías que dicen que a veces la actuación de la autoridad es para beneficiar a uno u otro sector. El tema del Chapo Guzmán, por ejemplo, ya nos replantea el tema del macrotráfico, porque no estamos hablando del microtraficante, estamos hablando de posiblemente el mayor capo a nivel mundial. De la cadena más grande de distribución. Sin embargo, acá en el Ecuador, vemos que hemos regresado a la más rancia política de persecución de los 80. Es decir, acá seguimos hablando de persecución al microtraficante, cuando está claro que, insisto, esa política de persecución ni elimina el microtráfico ni elimina el problema de consumo. Por otro lado, tenemos otros efectos del narcotráfico que también deben ser tomados en cuenta, como la violencia que genera, la distorsión de la economía que genera y su infiltración en los estamentos estatales, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo evitar esto? ¿Qué es lo que hace al narcotráfico tan buen negocio? Que el producto es muy bueno, que hay muchos consumidores, o es justamente la represión el gran componente del precio del narcotráfico. Es decir, las pingües ganancias de las mafias se fundamentan en un enorme porcentaje en la represión. Y por supuesto, esa represión genera también segmentos de corrupción, porque el que reprime termina luego siendo parte del negocio. Eso no nos estamos inventando el agua tibia ahora, Fernando y Ernesto, ya venimos estudiando eso desde hace rato, Fernando desde la sociología, yo desde la criminología, y Ernesto desde sus funciones públicas. Por favor, este no es un tema nuevo. Todos sabemos perfectamente que a la final los órganos de represión del narcotráfico terminan tarde o temprano, en mayor o menor medida, participando del negocio. Entonces la pregunta, y si no participando, por lo menos influyendo, participando del negocio de una u otra forma, ya sea haciéndose de la vista gorda, recibiendo coimas, o ya sea de forma más directa, como pasa en México, en Colombia o ahora en Venezuela, en donde ya se detienen a funcionarios, a oficiales de las Fuerzas Armadas, interviniendo directamente, cargando bultos de droga. Entonces, jefes de zona. Y es otra cosa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo evitamos estos efectos negativos? Entonces, vamos a ver que tanto la violencia, tanto la distorsión económica, como la infiltración en los estamentos estatales, tienen un alto componente en la represión. Cuando hablamos de un mundo sin drogas, estamos hablando de una utopía y de una mentira. Primero porque eso jamás hemos tenido. Es más, desde nuestras culturas ancestrales. Analice usted lo que era, por ejemplo, la cultura chavín de Huántar en Perú. Claro. 1000 años antes de que lleguen los españoles. Era un centro ceremonial de peregrinación, alguna especie de Vaticano andino, cuyos ritos se fundamentaban básicamente en el uso de estupefacientes. Nuestra cultura, la tolita. Y todas nuestras culturas, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de un mundo sin drogas, estamos mintiendo. Lo que sí podemos hablar es de un mundo sin narcotráfico, que es otra cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, la pregunta es ¿cómo controlamos el narcotráfico y cómo combatimos los diferentes segmentos del narcotráfico? Yo creo que, por ejemplo, la política gubernamental del gobierno, que como en muchos segmentos de la política del gobierno, ha dado un giro de 180 grados. Desde la racionalidad que implicaba el replantearse. Por primera vez teníamos un presidente que se planteaba el narcotráfico como un problema social y como un producto de la miseria y de la inequidad que teníamos en el año 2007. Hemos terminado en la más rancia política sectaria y reaccionaria de la persecución al microtráfico, y eso además tomado como blasón de gobierno. Eso me parece impresentable. Es populismo penal puro y duro. Yo quería plantearles también, y voy a iniciar con el doctor Pazmiño, el abogado del Chapo Guzmán, y perdón que usemos el tema del Chapo Guzmán para plantear en cambio el tema de la legislación y cómo los estados también juegan en este momento. No le dejamos al Chapo que se vaya, no le dejan que se vaya, aplican la Constitución, sí puede ser juzgado aquí, no, mejor entreguémosle para ver cómo está, y algunos incluso apuntan a que es una estructura política latinoamericana la que se está buscando al llevarle al Chapo, cómo se fueron los tentáculos de él. Esto dice el abogado del Chapo Guzmán, José Luis González. Así es, lo interpusimos el día de ayer a mediodía, y nos fue concedida la suspensión provisional, motivo por la cual ninguna autoridad responsable, nosotros pusimos al presidente de la República, pusimos al secretario de Gobernación, pusimos al procurador general de la República, que es procuradora,
y a la secretaria de Relaciones Exteriores. 4. Y como tercero perjudicado al hoy presidente Obama de los Estados Unidos de Norteamérica, porque él es el que solicita. Entonces, en la integración, en el desarrollo de este amparo, tendrá necesario y forzosamente las autoridades responsables y el tercero perjudicado enviar un informe, porque le vamos a notificar. La Suprema Corte de Justicia le va a notificar al señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el motivo, la causa y la razón por la cual solicita la extradición del Chapo Guzmán. Entonces tendrá necesariamente que contestar, ya sea él, el secretario de Estado, yo desconozco la estructura jurídica de su país, pero tendrá que contestar a este sencillísimo amparo. Es un amparo, como les decía, que le dio la vuelta al mundo. Es una victoria para la defensa del Chapo Guzmán el haber frenado por lo pronto esta extradición. Bueno, yo creo que es una victoria para la justicia mexicana. Es decir, yo creo que aquí nosotros defendemos el derecho inalienable que tiene el Chapo Guzmán y también el derecho que tiene a ser juzgado en su país. ¿Sí? Porque finalmente si nosotros aceptamos la extradición o si la autoridad competente acepta la extradición a los Estados Unidos de Norteamérica, estamos desapareciendo de un garnuchazo al Poder Judicial de este país. Exa FM. Bueno, estas eran unas declaraciones de José Luis González, abogado del Chapo Guzmán, a NTN 24 en México. El Ecuador forma parte de la Convención de Lucha contra las Drogas primero, después contra el lavado de dinero. Formamos parte de varias estructuras jurídicas internacionales. Si en el caso de México, con el Chapo Guzmán, se presentaría en el Ecuador y hay un pedido de extradición, ¿cómo resolveríamos? Y le dicen, vean, el narcotraficante no tiene abogado, así que vaya al defensor público. ¿Qué nomás plantearía? Sería, ¿cuál es la estructura jurídica que tenemos, doctor Pazmiño? Cuando suceden estas cosas, yo siempre me pregunto por qué Estados Unidos debe tener o se cree tener la capacidad para sancionar a los ciudadanos de todo el mundo, cuando ellos son los responsables de la guerra contra las drogas, cuando ellos son los responsables de que haya más consumo en Estados Unidos y en el mundo, cuando ellos no han hecho absolutamente nada para acabar con el lavado de activos que genera el narcotráfico, cuando ellos son los beneficiarios de la guerra contra las drogas y quieren sancionar a personas que caen en estos delitos de narcotráfico, como el caso de Chapo Guzmán. En el caso, si esto sucedería en el Ecuador, yo siempre estaría dando dura pelea para que un ecuatoriano que cae en esto en un delito sea sancionado en el Ecuador. Yo no confío, ni entiendo por qué tiene que Estados Unidos darnos sancionando en estos casos. Sin duda tendrán temor de que haya corrupción, de que no hay jueces imparciales, de que las cosas no pueden estar muy claras. ¿O que el poder es tan grande que podrían anular al de los estados pequeños? Probablemente eso es lo que se cree, pero aquí hay temas inclusive de soberanía que habría que debatirlos, pero este es un tema que nos está llevando a pensar estas posibilidades de que si esto sucede en el Ecuador, ¿qué va a pasar si un jefe de un cartel de la droga, que ojalá algún rato caiga en el Ecuador, algún pez gordo, ¿no? Muy raro que ha caído en el Ecuador y han sido inmediatamente extraditados. Extraditados, eso, ecuatorianos. No ecuatorianos. El mismo caso del Chapo con otra nacionalidad. Claro. Han sido tomados presos y de inmediato, por razones de migración, son enviados fuera del país. Bueno, ahora podría ser también una política de Estado esa de no comprometernos, use otra ley y sáquelo de aquí, puede ser. Bueno, ahora la Constitución ecuatoriana determina que ningún ecuatoriano, sí, la Constitución determina que ningún ecuatoriano puede ser objeto de extradición. Sí. Si esto sucedería en el Ecuador, creo ese es el argumento que están usando también en México. Sí, pero ¿qué pasa cuando cogemos macrotraficantes aquí que no son ecuatorianos? ¿Y por qué no los procesamos acá? Pues ahí, porque también ahí la soberanía judicial también opera sobre los extranjeros. Y ese rato, vea, es administrativo el tema, ni siquiera judicial.
coja, póngale un avión y mándelo. ¿Usted ha tenido, por ejemplo, noticia de esto? De que narcotraficantes grandes que no son nacionales fueron detenidos aquí, se los ha usado la ley de migración para sacarlos, ¿no? Sí, pero enterado por noticias periodísticas de que fueron detenidos algunos miembros de algún cartel de las drogas no ecuatorianos y han sido inmediatamente sacados. O sea que la estructura jurídica actual con nuestra constitución dice ningún ecuatoriano impediría que un ecuatoriano sea extraditado por un delito cometido en el Ecuador para ser sancionado en los Estados Unidos, ¿no? Y me parece que es lo más adecuado, ¿no? Si un ecuatoriano es detenido en territorio ecuatoriano por un delito que se ha cometido dentro de nuestras fronteras o externamente también, pero un ecuatoriano es detenido aquí, no sería objeto de extradición. Quería decir unas dos cosas con lo que manifestó el arquitecto Fernando Carrión, que esto ya nos lleva a discutir temas del narcotráfico, de las redes globales que se ha manifestado. Cuando hablamos del narcotráfico, muchas veces decimos, ¿qué quiere decir esto del narcotráfico? Y es verdad que se trata de un concepto polisémico, porque tiene está asociado a varios sentidos, por ejemplo, a la violencia, a muertos, corrupción, carteles, droga, violación de derechos humanos, consumidores y hasta políticos y funcionarios públicos, como acabamos de ver. La idea esta del crimen organizado nos hace ver que son estructuras muy fuertes, realmente. Eso es algo que debemos estar muy claros, y esto tiene un fenómeno que desde el derecho penal se ha creído que estos grupos organizados de poder, este crimen organizado del narcotráfico, se organiza simplemente con piezas que no pueden ser reemplazables. Por ejemplo, se creía que el Chapo no es una persona reemplazable, como en el caso de los microtraficantes. Déjenme decirles de que inclusive los carteles de las drogas están organizados con personas que son reemplazables. Lo acaba y de el decir mismo Chapo lo dice, que no. Yo estoy preso y eso no disminuirá el consumo, no disminuirá la oferta, no disminuirá la demanda y continuará. Lo que puede generar es más violencia. Claro. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de esto? Que estos grupos no están organizados en función de una organización piramidal, sino que están organizados en función de la ilicitud del mercado. Esa es la clave, esa es la conclusión. Por lo tanto, las políticas, las estrategias de combate al narcotráfico no deben estar dirigidas exclusivamente a terminar con los carteles de la droga, que no solo va a ser, es un trabajo imposible de cumplir, sino debemos trabajar en políticas que nos permitan acabar con la ilicitud de los mercados. Lo importante en la lucha contra el narcotráfico es acabar con la base económica del delito. Eso es todo lo que se hizo en España, sin meter a una persona en la cárcel, sin capturar droga, 1 gramo de droga, terminaron con las 21 organizaciones grandes de narcotráfico que existían allá. Pero el tema es, y principalmente sus tentáculos económicos, sus finanzas. Alguien se hace una pregunta, miren, hay un libro interesante que sin duda Fernando y todos lo han de haber leído, que se llama Un mundo con drogas, de Emilio Luchanz. Y nos dice, las drogas están ahí, hay miles de consumidores, de consumidoras, existen miles de niños que están drogándose. El doctor Tenorio nos acaba de decir lo mismo, aquí están, ¿cómo las vamos a enfrentar? En base a ese escenario hay que establecer las políticas públicas, pero lo importante es generar políticas de prevención, políticas de lucha adecuada, técnicas, como les decía el doctor Tenorio, no simplemente policíacas. El problema es que debemos sacar el tema de las drogas exclusivamente de un discurso policial a un discurso académico, un discurso técnico, donde todos nos sentamos a debatir. Es bueno escucharle a los profesores, es bueno escucharles a los académicos, es bueno escucharles a los chicos, qué están pensando ellos. Pero aquí solo escuchamos cuál es el criterio de la policía, cómo van a hacer. Creemos de que el consumo de drogas solo son en la bahía de las drogas, como vemos en Guayaquil, en los barrios pobres, que no es así. Nos están metiendo una imagen, una cultura de creer de que el microtráfico está solo con los pobres, que los niños pobres, los jóvenes pobres son los únicos que consumen la H, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo importante es establecer desde un análisis científico, desde un análisis académico adecuado, cuáles son las alternativas
prioritarias, principales y las estrategias que nos van a dar soluciones más adecuadas para acabar con este flagelo. Pero todos quienes estamos en esta mesa, quienes nos escuchan, lo que queremos es acabar con esto. Nadie quiere que haya drogas en los colegios. Yo no quiero que mi hija, mis nietas entren a este mundo doloroso de las drogas. Nadie quiere tener la pena que tienen tantas familias de ver padecer a sus hijos. No, no queremos. ¿Cómo conseguimos eso? Lo que debemos de ver es cuál es la estrategia más adecuada una vez que la guerra contra las drogas ha fracasado. Arquitecto Carrión, si entonces este tema de la soberanía, y estamos viendo que esto es supranacional, pues, no necesitan una convención internacional avalada por las Naciones Unidas o por la OEA para mantener esta organización así flotante. ¿Se podrá destruir estas estructuras, qué sé yo, legalizando las drogas, discutiéndolas de otra manera? Nos traía el tema de España y decía, ha sido así, pero se siguen capturando ahí, como suelen decir, alijos y alijos de coca y de otro tipo de drogas, ¿no? A ver, respecto a España. España es el primer país consumidor de coca del mundo, en una relación 4-1 frente a los Estados Unidos. 4-1 frente a los Estados Unidos. O sea, España es el peor país que le ha ido en todo esto. A España es el peor país que le ha ido. Y además de consumo es un país de tránsito. Es el ingreso a Europa. Entonces, su situación geográfica también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver eso. Hay que ver eso. Una segunda cosa que me parece importante. Yo creo que las convenciones son muy importantes. El problema es que nosotros no tenemos política exterior frente al tema. Entonces, ¿qué decimos en la OEA? ¿Qué decimos en Naciones Unidas? ¿Qué decimos en UNASUR? ¿Qué decimos en CELAC? Yo creo que el Ecuador no tiene política externa sobre este tema. Y cuando digo eso, no me refiero exclusivamente al Ecuador, sino en general en América Latina. El único país en la región que tiene política externa sobre este tema es Estados Unidos. Entonces, ahí podríamos encontrar la respuesta a que por qué se creen que ellos pueden juzgarles, ¿no? Bueno, por ahí va ese tema, porque ¿qué es lo que hicieron? En estas convenciones, principalmente en la de Palermo del año 2001, si no me equivoco, ya se estableció la definición de lo que es el crimen organizado, con la cual yo en absoluto estoy de acuerdo, y esa es la que rige mundialmente, porque no es los Estados Unidos, sino Naciones Unidas. O sea, los Estados Unidos ha sido en eso muy hábil, porque utiliza para el nivel del mundo Naciones Unidas, y para América Latina la OEA. Y todas esas decisiones son nuestras. Claro. Son nuestras. Y las terminamos incorporando además a nuestro ordenamiento político interno. Entonces ahí hay un problema. ¿Cómo llegamos a esos foros donde se define la política sobre este tema cuando no tenemos política exterior? No tenemos política exterior. Una tercera cosa que me parece importante respecto de lo que yo señalaba hace un momento en relación al tema político que está detrás de esto. Dicen, que es una de las hipótesis más fuertes, que el Chapo Guzmán se escapó de la cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos porque rompieron el pacto político entre el cartel de Sinaloa y el gobierno nacional para que no lo extraditen. Y estaban en camino a extraditarlo. Le informaron que entonces sí, el Chapo decidió, ustedes me rompen el pacto, chao. ¿Qué es lo que queda? Desde que se escapa hasta que le toman. 6 meses. El Chapo Guzmán tiene que haber dicho ya todo lo que sabía, porque ha estado preso varias veces. Tiene que haber dicho todo lo que sabía. En estos 6 meses, ¿qué puede haber añadido? Yo digo nada, porque además estaba de un lado para otro escondiéndose. Entonces su contacto con el cartel de Sinaloa era muy precario. Yo creí, la hipótesis que yo tenía es que una vez que le tomen preso al Chapo Guzmán, habían 2 opciones. Una, la propuesta frente a Pablo Escobar, matarlo. ¿Por qué? Porque ya se sabe todo. Sí. Y la segunda, que es un problema político entre Estados Unidos y México, es la extradición. Porque tras de eso está una serie de negociaciones bilaterales en los 2 países, entre otras cosas, un nuevo tratado de libre comercio. ¿Cómo comienza entonces a depender la política exterior de un país en virtud de un negocio ilícito? Exactamente. Entonces, ¿eso es corrupción? ¿O es poder político? Entonces, lo vuelven a tomar preso al Chapo Guzmán. Ahí, como dije hace un momento, es simplemente, eso no es un triunfo.
Eso es enmendar un error que habían cometido justamente cuando se escapó. Y ahora el gran debate, son dos grandes debates que tenemos con la escapada del Chapo. ¿Lo van a mandar a los Estados Unidos? ¿Sí o no? Entonces viene la discusión, 1 año, 6 años, 5 años, sí, no, etcétera, etcétera. Ahí va a haber un problema político de Peña Nieto. Porque México es un país terriblemente nacionalista. Y este se convierte en un caso icónico porque detrás de eso está un mito. Está una leyenda. Lo que dice el abogado, ¿no? Entonces, eso va a ser muy complicado. Ese es un tema que se discute. Y el segundo tema es esto de Kate Castillo, sí. Hollywood. Que es la parte más bien espiritual y nos tienen a todos en América Latina discutiendo una novela rosa. Claro. Que esa es una visión gringa respecto de Hollywood y están fascinados con eso. Pero a nosotros no nos significa nada. Nada. Ahora, una cosa que también es cierto, que tú señalabas, es que, de acuerdo a estudios hechos en el propio Estados Unidos, el 80% de los recursos generados por el narcotráfico se lavan en los Estados Unidos. Y solo el 20% en América Latina. Los perseguidos, los muertos, etcétera, etcétera, son de América Latina. Se conoce poquísimo respecto a carteles norteamericanos. Incluso los investigadores norteamericanos no investigan el problema norteamericano, sino es de acuerdo, obviamente, a la guerra a las drogas, que la guerra a las drogas no es otra cosa más que una política económica para atacar la oferta. Entonces, lo que hacían eran estudios sobre la oferta. Pero ahora está cambiando. ¿Por qué? Porque yo creo que sí está cambiando la política de la guerra a las drogas. En los Estados Unidos, la reducción del consumo de cocaína es del 40%. Es impresionante. O sea que les dio resultados, un cambio, un viraje a la política. Obviamente. Y cuando digo esto, yo pienso que la política norteamericana se va a definir en las negociaciones de paz en Colombia. ¿Por qué esto? Porque uno de los puntos fundamentales es el tema del narcotráfico. Ahí está un representante personal del presidente Obama. Y eso que se apruebe ahí, esa va a ser la política frente a América Latina. Y está, de lo que yo tengo conocimiento de documentos que ya están produciendo y que están circulando, el cambio va a ser importante. Va a ser sustancial. Pero nuevamente se sentaron con los productores. Exactamente, pero de ahí va a salir otra cosa. Pero nuevamente voy al hecho de que esa política va a ser norteamericana. ¿Y nosotros qué decimos en las convenciones de la OEA, de Naciones Unidas, de UNASUR, etcétera, etcétera? Porque finalmente ahí es donde debería materializarse esto que se está negociando en Colombia alrededor de la paz. O sea que deberíamos tener también una mirada desde la política exterior a eso para tener una posición. Sin duda, sin duda. Lo último, el Ecuador sí ha mandado a varios narcotraficantes fuera del país. Y nacionales. Varios, y de altísimo nivel. ¿Ah, sí? Y han llegado en unos casos a Colombia y se han ido a los Estados Unidos. Están uno de los hermanos Camba, por ejemplo, que es el que maneja el cartel probablemente más grande, que es el de los rastrojos. ¿Estuvo aquí? Sí. Y para terminar, con esto de las cabezas, acabar las cabezas no significa nada, nada. La tesis principal del presidente Uribe era: la serpiente se muere por la cabeza. Y sobre eso estructuró una política que hay acá, que son los más buscados. Con una gran diferencia. En Colombia los más buscados eran los jefes de las organizaciones. Que eran hasta protagonistas de accidentes de tránsito. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, en Colombia tenía hasta protagonistas de accidentes de tránsito. Tenía su coherencia frente a lo que dijo el presidente Uribe. La culebra se muere por la cabeza. Y entonces hay que darle a la cabeza. Y efectivamente le han dado la cabeza. Y tan es así que incluso esto de la nomenclatura de los nombres es muy interesante, porque el nombre de cartel de Medellín, cartel del Valle, de Cali, etcétera, es una denominación que puso la DEA. La DEA les llama carteles. Y la política del presidente Uribe, cuando dice que ganamos la guerra a las drogas, etcétera, etcétera, les cambió de nombre y les llaman bandas criminales, BACRIM. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los rastrojos, los urabeños, el cartel de Cordillera, etcétera, etcétera, en unos casos son más grandes que los otros carteles y son mucho más funcionales para integrarse a la red urbana, a la red global del crimen.
otros. El señor ministro Serrano decía en un diálogo con Gonzalo Rosero lo siguiente sobre esto. ¿Cuántas veces cree usted, señor ministro, que el Chapo estuvo en territorio ecuatoriano? Yo no podría precisar eso, pero tampoco podría decir que no estuvo en el Ecuador, ¿no? Por lo menos una vez se podría tener algún indicio, no tenemos pruebas. ¿Hace qué tiempo ocurrió? Esto puede haber sido más o menos hace unos 10 años, ¿no? Que Guzmán efectivamente... Recientemente ¿no escuchó usted algún reporte de inteligencia respecto a que gente del cartel, lo que comandantes de Sinaloa estaban por acá? Lo que sí debemos señalar es que tenemos... Porque las avionetas sí hubieron. A ver, nosotros tenemos momento aprendidos aproximadamente 22 ciudadanos mexicanos que efectivamente han estado involucrados, ya sea como pilotos, ya sea como ayudantes, ¿no es cierto?, no solamente en estas aeronaves, sino también tenemos otras capturas específicas que realizamos en la provincia del Oro y también en la provincia del Guayas, específicamente en Guayaquil. Tenemos 22 ciudadanos mexicanos vinculados a narcotráfico que han sido aprendidos en nuestro país. Pero, reitero, Gonzalo, fundamentalmente la estructura funcionaba con bandas intermedias en nuestro país, con Bernaza y su banda, que están aprendidos, que están juzgados, sentenciados a 25 a 30 años, con JL o Rasquiña, como se le conocía al comandante, al jefe al cabecilla de la banda de los choneros, como está Castro, ¿no es cierto? Podríamos decir que ahí están 3 de las cabezas que operaban, ¿no es cierto?, también como intermediadores, como protectores de la droga para que salga fuera de nuestro país. Pero lo fundamental ahora, Gonzalo, con la aprehensión del Chapo Guzmán es este momento, obviamente, ese cártel va a tener que reestructurarse, ¿no es cierto? Ahora, lo que nos corresponde, y esto digo que nos corresponde a Colombia, a Ecuador, a Perú, a México, a Centroamérica, es establecer una coordinación adecuada para desarticular toda la estructura de este cartel de Sinaloa, ¿no es cierto? Con bandas intermediadoras, con productores, con gente que era obviamente la que proveía, con proveedores de la droga, etcétera, y obviamente desarticular toda la estructura. Yo creo que ese es el paso fundamental en el que hemos estado trabajando desde hace aproximadamente 2 años y medio con Colombia y específicamente con México, Ecuador, en la entrega, en el intercambio de información para desarticular estas estructuras que estaban vinculadas entre sí. ¿Y está aquí Sinaloa? No, Sinaloa no está en el país. Exa FM. Bueno, ahí hay una afirmación, doctor García, primero y sí me gustaría que comente esto de la soberanía también, ¿no? De que el doctor Pazmiño dice, a ver, somos capaces de juzgarlos, así es que no hay ningún problema, nos recuerda la Constitución, no son extraditables. Cuando son mulas cuando son mulas los juzgamos encantados a los extranjeros, pero cuando cae el macrotraficante, hace un rato el doctor Pazmiño mismo nos dice, yo me enteré por la prensa, es decir, ya cuando administrativamente le habían mandado a otro lado. Y eso es una política. Por supuesto, pero es una política que desdice la supuesta soberanía judicial que tenemos, porque si podemos juzgar a unos, se supone que deberíamos juzgar a todos, y con más razón a los más grandes, ¿no es cierto? Si podemos juzgar a los chiquitos, ¿por qué no a los más grandes? Pero, a ver, hace un rato acaba de hacer una aseveración el señor ministro del Interior, que me parece un poco temeraria. Sinaloa no está en el Ecuador. Exacto. Pero, a 3 minutos antes o 2 minutos antes, nos acaba de decir que tienen cientos de mexicanos detenidos acá. ¿Y a quién pertenecen? O sea, todas las toneladas de droga. Las avionetas y los 22. Todas las toneladas de droga que se aprenden en el Ecuador no son producidas en el Ecuador. ¿De dónde vienen y hacia dónde van? Te apuesto lo que quiera que el 90% de esa droga va para México. Y no es que va a consumidores al detal, va a los grandes carteles. Desde los grandes productores como Colombia, como Bolivia, como Perú. Entonces, nosotros somos un país de paso, ¿verdad? Y esa es nuestra función dentro de esta gran cadena de narcotráfico. Y va hacia México, que es el gran distribuidor, hacia el gran mercado que es los Estados Unidos. Un mercado que se va reduciendo. Y por eso por supuesto. Fernando dice que un 40% bajo el consumo, ¿no? Lo mismo que dijo Fernando, dijo Oxford Criminology hace más o menos 8 meses, es decir, son cifras bastante serias, ¿verdad? Que han sido estudiadas desde la academia, lo que quiere decir que se está contrayendo el mercado. Pero hay otras cifras que también asustan mucho. Por ejemplo, de aquí. Se calcula que desde la Amazonía
se producen y se distribuyen para el mundo alrededor de 4.000 en la Amazonía en general, de toda alrededor de 4.000 toneladas de droga, de las cuales más o menos el 85% son aprehendidas, es decir, solo sale el 15%. El problema es que al mundo llegan 4.000 toneladas. ¿Qué quiere decir? En mezclero. Entonces, uno de los mayores problemas, y ese es otro de los temas que hay que discutir, es la calidad de la droga. Porque de hecho, la droga de calidad no mata. La que mata es la mezclada. La marihuana, por ejemplo. Ya, si vamos a temas de salud pública. Si usted se toma solito una botella de whisky, muere con intoxicación alcohólica. No hay manera, en cambio, que le mate la marihuana. Para matarse con marihuana debería meterse a un barril de marihuana adentro y prenderse fuego. No hay forma de que la marihuana mate a alguien. Para morir quemado. Resulta. Exactamente. No hay forma de que la marihuana le mate a alguien. La cocaína pura no mata. No genera el efecto de la sobredosis. Lo que genera ese efecto son los químicos con los que le mezclan. Entonces, si vamos a los temas de salud pública, nos tenemos que un poco atacar desde otro, es decir, ya innovar un poco las perspectivas, la idea de agarrar y métale preso al morenito que está abajo vendiendo, al marginal, a la persona de sectores más subalternos, porque normalmente son las personas de sectores más subalternos. Que optan para no vivir, tiene, pero por supuesto que es una delincuencia de subsistencia, eso es una idiotez, eso no tiene sentido. Y la estructura jurídica entonces debería cambiarla. Aquí tenemos al defensor. Y ojo, cuando hablo, planteemos una cosa jurídica para esto. Cuando hablo del morenito, me recuerda que se entienda una cosa, me recuerda una anécdota. Cuando yo estuve en Alemania, habían detenido a un morenito latino que vendía droga. Y vino un amigo alemán y me dijo, quería saber si estabas bien, porque claro, el morenito era yo. Entonces, pensaban que de pronto me había dedicado a alguna otra cosa. Entonces, claro, depende de dónde estemos. O sea, el color estaba dado por la nacionalidad. No, y digo, porque no falta el idiota que anda viendo sesgos racistas en todo lado y en cualquier entrevista. O sea, estúpidos de esos tenemos un montón y varios en gobierno, así que siempre hay que tomar precaución. Doctor Pazmiño, entonces, ¿cómo estructurar no sé, yo creo que usted podría jugar un rol importante en hacer un planteamiento jurídico ahí, es decir, a ver, ya toda su experiencia en el ejercicio del cargo, algunos dicen, en defender a los micros, o sea, si puede usted ayudarnos a puntualizar, vean, el camino está por acá, y hagamos un planteamiento público, y ahora que va a ser año electoral, que también los candidatos, los que están pensando ir a la asamblea, tengan ideas novedosas, o como dice el doctor García, enfrenten de una manera distinta este problema, que no es solamente esto que ya hemos discutido, ¿no? Algo es necesario que deba aclarar. Yo jamás defiendo a los microtraficantes. Siempre se me ha dicho es que el defensor público y una autoridad nacional, un ministro dijo públicamente, es que el defensor público se ha dedicado a defender a los microtraficantes. Bueno, deberías. Claro, en el proceso judicial, sí, en el proceso judicial. Pero no como que al microtráfico no debe combatirse. No es un promotor del microtráfico. Hay que combatir al microtráfico, pero hay que defender a los microtraficantes. Lo que sostengo es que la estrategia dirigida exclusivamente a combatir al microtráfico no va a solucionar el problema. Yo siempre he manifestado que debemos acabar con esa política de darle duro a los débiles y débil a los duros. Es decir, somos muy fuertes, muy duros, muy castigadores con los pequeños microtraficantes, pero somos muy débiles con los peces gordos. No han caído, los dedos de la mano me sobran para contar los peces gordos que han caído como narcotraficantes en el Ecuador. Pero las cárceles están llenas de microtraficantes y de consumidores. Y aquí sí voy a decir algo que no es una estadística que no lo digo yo, lo dijo el Ministerio, el Consejo de la Judicatura este lunes. Del 100% de personas detenidas, es decir, en cárcel, por la mínima escala, ahora que se incrementó la pena y se disminuyó la cantidad, del 100%, el 40% reciben una sentencia ratificatoria de inocencia. Casi la mitad. El 40%. Es lo que yo decía. Se va a detener a consumidores, se va a meter a la cárcel, pero no me hicieron
mucho caso, creían que yo estaba defendiendo a los microtraficantes. Esto nos debe llevar a cambiar estas estrategias. El Ecuador, lo que se ha dicho aquí, todos conocemos, no es un país productor. Acá ingresa la droga de otros países. Por lo tanto, una estrategia policíaca, si queremos ver desde la visión militarista el tema del combate, cuidemos bien nuestras fronteras, evitemos que cerremos las fronteras. Si es que no produzco y solo ingresa, es terrible. Mire, algo que a mí me preocupa, el tema del consumo de la heroína se da en un extracto muy selectivo, que es los barrios pobres de Guayaquil. ¿De dónde viene la heroína? Viene desde Colombia. No entiendo, o sea, yo he preguntado a muchos expertos que están en este análisis, a muchos policías, ¿me pueden explicar por qué es que la droga pasa desde Colombia? Viene Tulcán, Ibarra, Quito, Ambato, pasa por Santo Domingo, y llega a Guayaquil. Y se ha instalado en la juventud humilde de Guayaquil la heroína degradada, esta mezcla. Eso te iba a decir, no es de heroína. No es de heroína pura, es una mezcla degradada donde se ha encontrado inclusive veneno para ratas, que es lo que produce los daños internos en la anatomía de los muchachos y que causa la muerte. Es verdad, eso es terrible, hay que aceptar de que eso está pasando en Guayaquil. Los muchachos están muriendo por el consumo de esta heroína degradada, esta mezcla mortal que está produciendo efectos nocivos. Mire, es importante, viene un año electoral, usted nos dice. Debatamos este tema, pongamos en la palestra pública del debate el Pero tema. también propongamos cosas que a través de las cuales se debata y se diga, bueno, esto es una propuesta ya desde la experiencia, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa es si ampliamos el debate en este año electoral, preguntarles a los políticos si en sus planes de gobierno están incorporando estrategias para combatir esa pandemia. Pero estoy seguro que nadie se va a atrever a salir de la mentalidad represiva. Estoy convencido porque no de la mentalidad, del discurso. Del discurso represivo. ¿Saben qué están diciendo? Es que hay que encerrarle al ¿Saben qué están diciendo? Es un discurso populista. Pero igual lo repiten y lo repiten. Sí, tú lo dijiste, este es el populismo más rancio. Mire, si yo quisiera ganar votos, es fácil decir, todo microtraficante que le encuentre con una droga que se va a ir donde mi pobre joven, donde el pobre estudiante, se va a la cárcel. Todo el mundo me va a aplaudir. ¿Sí? Si yo digo, comencemos a debatir en los colegios, con los niños, en la academia, para establecer mecanismos alternativos diversos a la represión, diversos a la cárcel, los votos van a ahuyentarse. Además, terminamos, doctor García. El problema es que hemos creado una sociedad vengativa. El problema es que hemos creado una cultura del castigo. El problema es que estamos creando una cultura en la cual solo la revisión de las mochilas de los niños, poniendo cámaras en los colegios, poniendo patrulleros en las salidas de las puertas de los colegios. Eso nos han convencido de que esta es la estrategia más adecuada. Y la ciudadanía se ha convencido de que yo veo mucha gente, lógicamente, como respuesta desesperada a ver a su hijo metido en las drogas, que dice, señores policías, vengan a mi barrio, vengan a mi casa. Por eso, doctor García, si entonces esta es la cultura, y alguien nos dice ahí, si me molestan mucho, vuelvo. Una cultura represiva y de venganza. Bueno, habría que ver cómo vuelve, ¿no? Porque el de hace 9 años no era el mismo de ahora, así que... ¿Cómo enfrentar? ¿Qué propuestas hacer? Y ya desde la academia, desde la experiencia del ejercicio del cargo público, ¿usted podría ensayar una propuesta de esto? A ver, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que ha fallado y no repetir. O sea, si estamos llenando las cárceles y el consumo de drogas no baja, algo estamos haciendo mal, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que encarcelar no es la vía. Por otro lado, ya se advirtió, y es más, compartimos paneles esa vez también con Ernesto, cuando se cambiaron los porcentajes mínimos, los gramajes mínimos, y advertíamos que se iba a encarcelar a consumidores bajo el rótulo de narcotráfico. Ahora Ernesto nos ha confirmado que efectivamente eso pasó y que lastimosamente teníamos razón. Entonces por ahí no va la cosa. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos son las causas, es decir, la temperatura no está en las sábanas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esa persona, ese marginal, esa persona de los segmentos más subalternos, está en la esquina vendiendo 5, 7, 10 gramos de droga? ¿Verdad? Lo primero que tenemos que ponernos a preguntar.
Ya. Y ataquemos esas causas. ¿Qué alternativas tiene esa persona? ¿Qué alternativa tiene de política social? Exactamente. Mientras no entendamos al narcotráfico como un tema social y sigamos pensándolo como un tema policial, un tema normativo, un tema judicial, no vamos a encontrar las verdaderas razones. Por cierto, la resolución de la Corte Nacional de Justicia en materia de acumulación de penas en el tema del narcotráfico, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, es ver con Sosa. Además, carente totalmente de fundamento jurídico. Consolide esta política de represión. Pero por supuesto, es más, va mucho más allá. Es decir, se fueron, claro, a los sueños más delirantes del represor. Nuestros jueces pues los excedieron, pero hace rato. Es decir, una persona con 4 o 5 sustancias, con cantidades mínimas además, podría ser sometida a una pena mucho mayor que el Chapo Guzmán si fuera ecuatoriano. Porque si al Chapo Guzmán le encuentran una sola sustancia, digamos 5 toneladas de cocaína, 13 años. Pero si le encuentran 5 gramos de marihuana, 4 de cocaína, 3 de pasta base, 7 de heroína, entonces ahí sí podría irse hasta 40, porque como bajo penas acumuladas. Una cosa de locos. Tenemos que replantear entonces. Claro, por supuesto. Yo quiero agradecer al doctor Ernesto Pazmiño, al arquitecto Fernando Carrión, al doctor Ramiro García, que siempre nos ayudan a reflexionar, a plantear, y este va a ser un tema que vamos a seguir. Yo espero que, entre otras cosas, podamos... Para plantearles y despedirnos, me planteaban, decía, escuchemos a este experto en seguridad, Norberto Eimerich, ¿no? Sobre el tema del combate. Muchas gracias por acompañarnos, nos estaremos encontrando el día lunes. El combate al narcotráfico, si bien tiene como núcleo las cuestiones jurídicas, penitenciarias y demás, y entonces en ese sentido hay todo un contexto político y social que sí o sí debe estar presente, porque si no, no tiene sentido. Uno puede modificar las leyes no se cumplen, no se llevan adelante, porque no hay factores de legitimidad en la población que permitan pasar de sostener al narco a sostener al Estado.